El falso evangelio es el tema que quiero compartir ahora con ustedes, con la ayuda, claro, del Espíritu Santo. Padre, te pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que me sigas ayudando para exponer tu palabra como debe de ser, bajo la guianza preciosa del Espíritu Santo. Y sigo dándote las gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, para todos aquellos que están dispuestos a escuchar tu palabra y no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Y gracias por todos aquellos que están dispuestos a escuchar su palabra. Y les doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están prestos a escucharlo, por permitirme entrar por este medio a su hogar. En estos últimos tiempos hemos sido testigos de una de las más bajas decadencias morales y espirituales que jamás hayan existido en el cristianismo. Pues hoy, en la actualidad, hay miles de personas que, aunque han hecho una oración de aceptar a Cristo, en realidad viven una vida derrotada, totalmente esclavizados por sus vicios y pecados de siempre, sin principios morales y sin saber lo que es verdaderamente la paz de Dios. Y esto se debe en gran parte a un falso evangelio. La forma más efectiva de identificar este falso evangelio es llegar a conocer el verdadero evangelio. No importa de cómo se disfrace, pues el Espíritu Santo nos guiará a la diferencia que hay entre los dos, como la que hay entre el cielo y el infierno, la luz y las tinieblas. Y una vez que usted llegue a conocer el verdadero evangelio, le será difícil al enemigo engañarlo, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. El falso evangelio es totalmente diferente al verdadero evangelio en esencia, objetivo y fruto. Es un evangelio elástico, al gusto del cliente, con un contenido y una presentación diferente al verdadero evangelio. Esta es la razón de la decadencia moral y espiritual que está aconteciendo hoy en día en la iglesia, que han querido hacer a un lado el verdadero evangelio, que han querido sustituir al verdadero evangelio, pero no podrán, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, porque este evangelio será predicado en todo el mundo, porque como dijo el apóstol Pablo, estoy puesto para la defensa del evangelio, porque el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, y del evangelio, la salvará. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Estoy plenamente seguro que para corregir la crisis moral y espiritual del falso evangelio no es necesario solamente la psicología, ni el humanismo, ni clases de superación personal, ni motivación, pues lo que verdaderamente se necesita es volver al verdadero evangelio, o sea, la senda antigua, y echar fuera de nuestras vidas y congregaciones en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, el falso evangelio. Pues la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para nuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Este falso evangelio es una creación reciente que tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, apoyándose por lo regular en textos fuera de contexto. Produce predicadores inmorales y fraudulentos que adulan mucho a la gente, divirtiéndolas y entreteniéndolas con chistes y chistes, teniendo cuidado en no incomodarlos. Así que no les hablan claro como debe de ser, solo hablan de aceptar a Jesucristo para hacer así crecer mucho el número de las congregaciones y por consecuencia genera muchas ganancias económicas exaltando el ego, el yo, la autoestima de los que lo promueven. Casi nunca mencionan los juicios de Dios ni tocan el tema del infierno, distorsionan el carácter de Dios al quitarle sus atributos de justicia y santidad, creando así un Dios falso y de hecho un evangelio de la misma clase, sin producir convicción para arrepentirse. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en Romanos 11:22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron y no se arrepintieron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que este versículo y muchos más nos muestran que Dios es bondadoso, pero también es severo. También recordemos que es fuego consumidor para todos aquellos que no quieren aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dios es amor, como les acabo de mencionar, pero también es fuego consumidor, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Este evangelio falso es un mensaje diluido,
adulterado, que quitan partes claves de las escrituras como el arrepentimiento, diciéndoles a la gente que esto ya está fuera de moda, que es anticuado. La doctrina del infierno, Jesús nos puso el ejemplo hablando de este tema en Mateo solo 23 veces. El juicio de Dios contra el pecado, diciéndoles que ningún ser humano es culpable de pecado, incluyendo a los pecadores. La necesidad de negarse a uno mismo y sufrir por Cristo y otras doctrinas más. ¿Y sabe usted cuál es el propósito de todo esto? Crear o formar un mensaje que no contradiga nada con las costumbres y las ideas de la sociedad corrupta y denigrante en que vivimos, con la gente amadora del placer y centrada en sí misma, ¿verdad? O sea, es la autoestima. Así que este falso mensaje incita a la gente a que se acerquen a Jesucristo, pero únicamente con el fin de tener, claro, más dinero, y no por amor ni por quien Él es. O sea, para que usted me entienda mejor, yo explicarle mejor, le dicen a las personas que hay que buscar a Cristo por lo que Él les pueda dar, y no porque sean pecadores perdidos. Y la idea de todo esto es para no incomodarlos en nada, pues si alguno llegara a ofenderse, se iría de ese lugar y por ende disminuiría su crecimiento numérico, y claro está, lo que más les interesa, las entradas económicas, el dinero. En cambio, un verdadero cristiano que está esforzándose a vivir una vida limpia, íntegra, delante de Dios, no se sentirá condenado al oír una predicación, por más fuerte o firme que ésta sea, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aleluya, Señor nuestro, porque el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estos falsos predicadores le dicen también a la gente que si rechazan a Jesús persistentemente, Dios no se va a enfadar. Le dicen que Dios tiene su tiempo, y claro que lo tiene, pero eso sí, le digo que el que no tendrá tiempo es el pecador que persistentemente está rechazando la gracia y la misericordia de Dios, y aún peor, si nadie está intercediendo por él, porque la palabra de Dios nos dice en la carta de Santiago que la oración del justo, pero obrando eficazmente, puede mucho. Pero también nos dice la Escritura en Hebreos 10, en el versículo 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Los peores pecados, rechazar persistentemente el llamado de Dios e irse en pos de los deseos del mundo y de la vanagloria. Así que este falso evangelio da licencia para pisotear persistentemente la gracia de Dios, diciendo que no habrá consecuencias ni peligro alguno de condenación eterna, pero la palabra de Dios me dice todo lo contrario a esto, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios vivo no tiene la vida eterna, porque Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. El que muchos han tolerado este falso evangelio, que ha sido diseñado cuidadosamente a través de los años para llenar las congregaciones y los bolsillos de predicadores sin escrúpulos, ha sido fabricado para exaltar los gigantescos egos del hombre cuyo único deseo es tener grandes multitudes que los escuchen y ser así considerados exitosos ante los ojos de los demás. Pero lo más grave de todo es que hacen creer a muchos en una falsa seguridad de salvación, porque es un falso evangelio, porque son falsos obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque los sentidos de muchos han sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque vienen predicando a otro Jesús del que predicaba Pablo, porque han recibido otro espíritu. Es por eso que han sido engañados y es por eso que lo han tolerado. Así que cuando se falsifica el verdadero evangelio, entonces el mensaje pierde su poder transformador, y si se mezcla con ideas comerciales se convierte automáticamente en un falso evangelio. Es por eso que este mensaje que se está predicando en muchas congregaciones hoy en día no tiene efectividad para producir conversiones profundas y dar paz y libertad genuinas y permanentes, pues los que lo escuchan carecen de una vida victoriosa sobre el pecado y a veces se encuentran en terribles crisis morales y emocionales sin saber por qué les está sucediendo todo eso. En cambio, en contraste a esto, la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a la salvación a todo aquel que en él cree. Así que el verdadero evangelio tiene que ver con la salvación y por supuesto con un arrepentimiento sincero, porque si no lo hay, no hay salvación.
pues la espada de Dios ha sido afilada en la piedra que gira con nuestras maldades diarias, y si no nos arrepentimos, si necesariamente nos hará pedazos. Además, Dios no tendrá ninguna obligación con nosotros por seguir obstinados en nuestro capricho, pues la palabra de Dios nos dice en Mateo 4:17 que el primer mensaje de Jesús, ¿cuál fue? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también el de Juan el Bautista fue también arrepentíos. Pedro y Pablo también predicaron sobre el arrepentimiento, pues Jesús mandó a sus discípulos y a todo aquel que en él cree, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el verdadero evangelio, el que produce frutos y resultados, pues es el Espíritu Santo quien lo respalda con poder transformador. También el verdadero evangelio contiene el mensaje del arrepentimiento para la iglesia, pues si el falso evangelio dice que la doctrina del arrepentimiento ya es antiguo, que ya pasó de moda, imagínese usted cuándo predicarían sobre esta doctrina. Y si alguien lo hiciera, lo callarían o lo bajarían del púlpito, como muchos lo hacen. Así es que el mensaje del arrepentimiento nos sirve también a nosotros los cristianos. Esto lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. También a la iglesia de Sardes le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escuche lo que le dice también la iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me has enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que cuando alguien se siente condenado al oír mensajes de arrepentimiento, es porque su conciencia lo acusa y está mal delante de Dios. En primer lugar, la iglesia no es un lugar de terapia, ni un centro de diversiones, ni mucho menos un circo, ni un club social. Pues a una iglesia los pecadores vienen a ser salvos y los cristianos a ser consolados, edificados y exhortados. Se sienten mal simple y sencillamente porque el mensaje les llega directo, porque son redarguidos por la palabra de Dios. Es por eso que se sienten tristes y preocupados por su situación eterna. Y esto es nada menos que la convicción del Espíritu, redarguirlos por la palabra de Dios, la cual nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que esta tristeza es saludable y absolutamente necesaria para la salvación de las almas, pues de ahí la persona se arrepiente y cree en Jesús y solo entonces es salva. Lo que sucede es que mucha gente quiere tener entre comillas, un nuevo nacimiento, pero sin el dolor de parto, y se molesta cuando oye un mensaje directo que lo escribe como realmente es, así como es necesario una operación dolorosa para extraer el cáncer, pero luego hay sanidad. Así que también es con el pecador. Primero hay dolor, lágrimas y angustia, hay quebrantamiento, y luego gozo, paz y libertad inexplicables. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabado sea el Señor, porque Él nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, sino como yo os la doy. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él nos ha libertado de la tristeza del mundo, porque Él ha cambiado nuestro lamento en gozo. El evangelio que siempre se predicó en los tiempos de Jesús no era nada complicado, era un sencillo, claro y fuerte llamado al arrepentimiento. Era un llamado a que la gente abandonara sus pecados y se rindiera a Jesús, solamente a Jesús, no a otro, no a otra. No era un mensaje tibio ni puros consejos de moral
no era lógica, ni psicología cristiana, ni tampoco de pura prosperidad, ni de éxito, ni de superación, ni motivación, ni pura ética, sino que era un mensaje que hacía quebrantar a los pecadores más duros, de tal manera que dijeran, como el carcelero de Filipos, ¿qué haremos para ser salvos? Era un mensaje vivo, de poder y cortante, que escudriñaba a los pecadores hasta lo más profundo de su ser y los hacía entender que solo en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. El profeta Jeremías nos dice en el capítulo 23, verso 29, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vamos a pasar a ver cómo podríamos identificar el verdadero evangelio. El apóstol Pedro nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 17, así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así que necesitamos conocer qué características tiene el mensaje de arrepentimiento. Y una de las características del verdadero evangelio es que no oculta ni disfraza las palabras. No es un mensaje de puro chistes, usando para estos hasta versículos de la misma palabra. No es una plática psicológica ni terapéutica, sino que advierte al pecador del juicio que le vendrá si no se arrepiente. Otra característica del verdadero evangelio es que cuando se predica, se señala el pecado claramente y al pecador su condición perdida. Pues la palabra de Dios nos lo confirma en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice así: que encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Otra de las características es que se predica sobre las consecuencias del pecado. Se habla del juicio de Dios, del infierno y de la ira de Dios contra la maldad humana, porque todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, porque antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otra característica del verdadero evangelio es que declara a la gente el mandato divino de dejar sus malos caminos, indicando un cambio radical de camino. En ningún momento se suaviza el mismo mensaje para hacerlo parecer más cómodo a los pecadores, pues Dios nos dice en el libro de los Hebreos, de los Hechos, que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que cuando una persona se arrepiente sinceramente, es cuando voluntariamente decide ser lo contrario de lo que fue, pues la gracia del Hijo de Dios solo puede entrar a nuestra vida por el camino del sincero arrepentimiento. Otra característica inconfundible del falso evangelio es que normalmente se predica en un ambiente de ligereza, broma tras broma, chiste tras chiste y adulaciones a los oyentes. Pues su propósito es crear un ambiente que haga sentir muy bien a la gente para que llene las iglesias, auditorios o centros, con el propósito de exaltar el ego de los líderes y para que la entrada de dinero sea más exitosa. Y en relación a esto, el apóstol Pablo nos da el método correcto de predicar la palabra de Dios en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 3 al 5, el cual nos dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ahora podemos comprender mejor, porque vemos cada vez más payasos, bufones o cómicos profesionales en los púlpitos, pues los chistes y bromas y shows de los nuevos comediantes tienen un solo propósito:
divertir y entretener a la gente, para manipularlos y extraerlos con más facilidad de dinero. Una ocasión Charles Spurgeon dijo que llegará el tiempo en que en los pueblos, en lugar de hacer los pastores de hablar bien de la palabra, va a haber bufones predicándole más bien a cabras. Sin embargo, esta forma de predicar es exactamente lo contrario a lo que Dios nos enseña en las Escrituras, pues si alguno se aparta de esto, entonces está presentando mal el mensaje. Pues en primer lugar, el Evangelio es el mensaje más serio que existe en todo el mundo, pues tiene que ver con la salvación eterna de las almas y con el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del monte Calvario, del monte Gólgota, de la calavera. Además, siempre ha sido predicado con valentía, con celo y pasión por las almas, y no solamente con puros halagos a los hombres, ni con puros chistes usando la palabra de Dios para hacer reír a la gente. Jesús nos puso el ejemplo. Pablo hablaba con denuedo en las sinagogas, pues él predicaba, no buscando el agrado de los hombres, sino el de Dios. Pues si esto fuera así, entonces dice él, no sería siervo de Jesucristo. Además, en el verdadero evangelio no se debe de predicar a la ligera y respetuosamente, pues el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Tito diciendo que debe presentarse como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y, claro, seriedad. Este es el poderoso evangelio que ha libertado a mucha gente del dominio del pecado, pues no es solamente un llamado a aceptar a Cristo y ahí se acabó todo, ni que la gente pase solamente al frente y recite solamente una oración, sino que además de esto es un arrepentimiento sincero a seguir a Jesús y abandonar nuestros malos caminos, negándonos a nosotros mismos, pagando el precio, sufriendo por el Señor, pues la Escritura nos dice que si sufrimos junto con Él, reinaremos junto con Él. Este es el único punto de partida para evaluar cualquier evangelio y a cualquier predicador. Otra manera de comprobar cuál es el verdadero evangelio es ver si produce los frutos que la Escritura dice que deben de suceder en los oyentes. Porque ahora se da más énfasis a los dones que a los frutos. Y la palabra nos dice que por los frutos, ¿qué? Los conoceréis. Pues si no es así, entonces es un falso evangelio. La Escritura nos enseña que cuando la gente escucha con atención al verdadero evangelio, se queda confundida, entristecida por sus pecados, quebrantada de corazón, convirtiéndose a fondo y perseverando, pues se preocupan por su salvación. Pero también hay algunos que se asustan por el mensaje. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando Pablo hablaba con Félix ante su defensa. Pero como Pablo le habló del juicio, ¿verdad? Del juicio venidero, ese se espantó. Otros se enojan y se oponen al mensaje, como cuando Pablo hablaba con los judíos diciéndoles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, lo cual por causa de esto, los judíos lo prendieron en el templo intentándolo matar. Estos y muchos más son los efectos del verdadero evangelio, tanto gloriosas conversiones, como gente enojada, quebranto de corazón y a veces gente asustada. Esto dice la Escritura y debe de ser así en la exposición de la palabra de Dios en cada congregación que se predica. Así que el verdadero evangelio no caerá bien a todo, no hará reír solamente a los pecadores, ni acariciará a los impíos, ni generará recursos millonarios personales, pero es el evangelio eterno que da vida, y por nada del mundo nos deberíamos de atrever a predicar otro. Mucho menos debemos adulterarlo o cambiarlo, pues la Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 19, que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es que el verdadero evangelio es incalculable, salva a las almas del infierno, rompe las ataduras del pecado y transforma a los pecadores en una nueva criatura, porque bien nos dice la palabra del Señor, que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, hoy son hechas todas nuevas, aleluya. Muchos fueron brutalmente perseguidos por predicar el verdadero evangelio, como Lutero, Bunyan, Wesley y otros más, mártires como Esteban, Juan Hus, Savonarola, Tángel y muchos más fueron muertos por causa de este evangelio,
y sobre todas las cosas, la sangre misma preciosa del Cordero de Jesús de Nazaret fue derramada en la cruz del Calvario para que llegara a toda la humanidad. Qué precio tan grande tiene el verdadero evangelio. Qué valioso es. Yo me pregunto, ¿qué será de aquellos que persisten en cambiarlo? O de aquellos que dicen tener uno mejor, o de aquellos que nomás se la pasan jugando con él. Pues el verdadero evangelio no tiene como objetivo satisfacer los caprichos del hombre, ni ayudarnos a lograr nuestras metas carnales, sino que la verdadera esencia es dirigir a la gente que se arrepienta de todo corazón y que se entregue incondicionalmente a Jesucristo para que obtenga perdón de pecados y vida eterna. Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, el versículo de oro, porque de tal manera amó Dios al mundo y que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Lucas capítulo 5, versículo 32 nos sigue diciendo la Escritura que Jesús no ha venido a llamar a justos, sino ¿quién? A pecadores, al arrepentimiento. Y usted, si ya se arrepintió, qué bueno, porque esa es la mejor decisión que debemos de tener nosotros en este mundo. Así que Dios anhela darnos lo mejor de Él mismo, pues Él no está interesado en que una persona vanidosa o caprichosa obtenga lo que quiera o que viva una vida fácil, llena de éxitos mundanos y envuelta en placeres, llena de comodidades, sin pagar un precio solo ¿para qué? Para satisfacer más su ego, su vanidad o su orgullo. Pues Dios no está interesado en este tipo de cosas que el ser humano suele tener como primordiales, pues los propósitos de Dios son mucho más elevados, eternos y sabios de lo que la gente se imagina. Mire, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 55, mire, escuche bien, en el verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con esto nos damos cuenta que lo que le interesa a Dios es que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se entregue a su Hijo Jesucristo para recibir el perdón de pecados. Yo espero que usted ya lo haya hecho como su servidor también. Fue la mejor decisión que tuve que hacerlo, que le he hecho. Esto es lo más importante para Dios, porque así asegurará entonces que el hombre tenga lo más valioso de su existencia, comunión real con Dios y vida eterna, con el Dios vivo, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Esta es la bendición que Dios anhela darle a la raza humana. Es la máxima expresión de un Dios de amor. Él quiere darnos lo mejor, no cosas temporales, humanidades que nos pueden hacer daño. Este don o regalo de la salvación es algo realmente espiritual, de un valor incalculable y tiene un precio infinito, que es la vida y los sufrimientos de Jesús, quien vino a morir por nosotros para salvarnos. ¿Quién éramos nosotros para que Él pusiera su vista en nosotros? ¿Quién éramos nosotros que estábamos en esta cloaca, en este muladar, para que el Señor dejara todo lo que tenía que dejar allá, su riqueza, para hacerse pobre y darnos vida, y vida en abundancia? ¿Quiénes éramos nosotros? Más Él mostró su amor primeramente, por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, y que el amor de Dios existe dentro de nosotros, por eso podemos amarle, porque Dios depositó su amor en nosotros. Ahora está el Espíritu Santo dentro de nosotros, somos el templo viviente del Espíritu Santo, y ahora podemos alabarlo y glorificar al Señor con espíritu y en verdad, alabándole. Por eso sentimos esos ríos de agua viva, y sabemos que es un Dios vivo, y que tenemos el privilegio ahora de que Dios está dentro de nosotros, y podemos hablar y comunicarnos con Él, porque Él es Dios, Él es un Dios vivo, y Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. Aleluya. Así es que este es el mensaje de Dios para el hombre. Pues Él, solo hecho de tratar de rebajar este preciosísimo evangelio y hacerlo un escalón para solo obtener cosas materiales o beneficios egoístas, es un gran insulto para Dios. Es un gran insulto para Dios. Es un mensaje adulterado, suavizado, falso. Lo que realmente hará es alejar a la gente de Dios en vez de acercarnos a Él, ¿verdad?
cuando ellos ven el testimonio en nosotros, cuando ellos ven el fruto en nosotros, ya no tanto los dones, sino los frutos, entonces se regresan, dan la espalda. Así es que nosotros, el mejor, como podemos hablar a la gente, es nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, ya no van a volver, y mucho menos van a querer a la iglesia, ¿verdad? Entonces, se hacen materialistas e interesados más que otros, la perderán eternamente, ¿verdad? La salvación, y ya no querrán saber nada del evangelio. En vez de darle salvación, pues los falsos maestros del evangelio o adulterando dicen que ya no hay que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos para seguir el maestro. Dicen que en vez de eso, ahora todo será fácil y que su evangelio adulterado nos llevará al éxito o a la prosperidad económica, o al pensamiento positivo, o la visualización y tantas herejías que están sacando, ¿verdad? Pero el evangelio es sencillo. Pero nosotros los verdaderos cristianos podemos ver detrás de esta mentira a su autor. ¿Quién? Satanás, el padre de la mentira, el especialista en engañar a los hombres. ¿Acaso no fue él el que le ofreció a Cristo un camino lleno de prosperidad, lleno de fama y de riquezas, aplausos, vida fácil y placeres cuando lo tentó? Es este mismo Satanás el que ahora está inspirando a estos predicadores, porque él sabe, Satanás, que su venida se le está acabando, ya se le está terminando, y que la venida de Cristo está a las puertas, sin antes arrebatar a su iglesia y irnos con él primeramente para que inicie la gran tribulación. Dios nos llevará a su granero celestial. Les está ofreciendo ese mismo camino por medio del falso evangelio, el mismo Satanás, el padre de mentira, ¿verdad? A grandes multitudes del cristianismo moderno. Este sí que es un mensaje de condenación, porque solamente habla de amor y prosperidad, porque no declara a los pecadores su maldad, les impide arrepentirse verdaderamente y hace que se condenen eternamente, como está escrito en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, versículo 14, que dice así: mire, tus profetas dieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Así que ningún cristiano verdadero podrá permanecer tranquilo al descubrir en su congregación líderes con plena conciencia que han querido pervertir el evangelio, sustituyéndolo por una mentira bien disfrazada con el fin de tener éxito personal y ganancias, claro, económicas. No podrá permanecer tranquilo porque las consecuencias son terribles, las cuales pueden ser eternamente irreversibles, pues los verdaderos cristianos sabemos que fuera del verdadero evangelio no hay salvación ni vida eterna, porque Jesucristo es el camino y la verdad, porque él que no tiene al Hijo de Dios, clarito nos dice la Escritura, no tiene vida. Hoy en la actualidad muchos cristianos sinceros se han dado cuenta que sus costumbres han cambiado muy poco, aumentando sus conocimientos bíblicos, pero el vacío interior no se ha llenado completamente, pues no han experimentado la verdadera paz y estabilidad prometidas por escuchar este falso evangelio. Otros creyeron que solamente habiendo aceptado a Jesús prosperarían económicamente o quizá se harían ricos teniendo su closet lleno de ropa, muchos zapatos, brillantes en los dientes y cuando mucho dinero en el banco. Y no es así, pues así los enseñaron sus falsos maestros. Pues estos comenzaron fervorosos, pero al pasar los años se encontraron con que el dinero no venía y se alejaron frustrados, desilusionados de ese, entre comillas, cristianismo, pues nunca se les explicó que el verdadero cristianismo no solamente es amor, comodidad o conveniencia personal, sino que también hay sufrimiento, hay dolor, hay quebrantamiento, hay angustia, así como el Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, que estaba, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que los que decidieron seguir a Jesús hicieron lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, la cual dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los
que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartáis de ellas, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso nos manda el Señor no solamente leer la palabra de Dios, sino escudriñarla. En Juan 5:39 dice que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Así que esta porción nos indica cómo debemos de comportarnos hacia aquellos que enseñan esta clase de evangelio. Debemos dejar de cooperar con nuestra ayuda económica, con nuestro apoyo moral y personal, con estos líderes falsos. Pues la palabra de Dios nos dice clarito en la segunda carta del apóstol Juan, del verso 9 al 11, así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Qué clara es la palabra del Señor. Así que aunque no lo prediquemos o enseñarnos, este principio nos enseña que si apoyamos o colaboramos con los que presentan un evangelio falso, somos tenidos por falsos y culpables, y no solamente ante los hombres, sino ante Dios el principal. Basta de ayudar a todos estos mentirosos a cumplir sus sueños egocéntricos, al añadir con nuestra asistencia a las multitudes que han atraído con manipulaciones y medios verdaderos. Pero esto no se acaba así. La apostasía seguirá creciendo aún más y más, porque la gente no escudriña la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que lo que tenemos que hacer es amar más al verdadero evangelio con todos sus altos principios morales, pues es el único que produce paz, gozo y libertad verdadera. No nos conformemos con imitaciones ni con evangelios comercializados. Echemos fuera de nuestras vidas y de nuestras congregaciones para siempre al evangelio falso, social, adulterado, elástico, y sigamos al verdadero evangelio, sigamos a Cristo, porque Él es el camino y la verdad, porque en Él comenzamos y en Él terminamos, porque en Él estamos completos y cumplidos, porque nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. ¿En quién es? Jesucristo. Mire, mi querido hermano, ya para terminar, y gente que me está escuchando, quiero mencionarles esto. Hoy, desgraciadamente, muchos de los que se congregan en este tipo de centros ya no quisieron seguir el camino de Jesús porque su evangelio, o sea, entre comillas, su evangelio, no resultó un Santa Claus, un mago de la lámpara de Aladino, con un costal lleno de dinero, con a ver qué es lo que tú deseas para yo cumplirte. O tal vez no resultó, ¿verdad?, como el que le mencioné ahorita, como la lámpara de Aladino, que como en la historieta siempre está dispuesto a cumplir, ¿qué?, los caprichos de su amo. ¿Usted cree que Jesús va a cumplir todos nuestros caprichos? Siempre tiene que hacerse de acuerdo a la voluntad de Él, no la nuestra. Es la soberanía del Señor. Pero a pesar de esto, hay algunos que se dieron cuenta de esta falsedad y se apartaron de ellos, porque la palabra de Dios nos dice que antes de obedecer a estos líderes falsos, hay que obedecer mejor a Dios. Y cuando así lo hacen, Dios te honra, porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le buscan de corazón, porque Dios no echa fuera a todo aquel que viene a Él. Y si tú, que me estás escuchando, ¿verdad?, estás en este tipo de congregaciones, de este tipo de... salte de ellos, sal fuera, antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea juntado junto con ellos y te pierdas. Y eso está tremendo, perderse, ¿verdad? Y ahora que estamos en la temporada de las elecciones, yo escuché a un predicador que decía, mire, si tu líder, tu pastor está metido más en la política, o deja el llamado que Dios le hizo para pastor y deja ese lugar para estar en la política, mejor vota por aquel adúltero y fornicario que por ese que dejó el llamado de Dios.
Así es que, ¿cómo podemos dejar el llamado de Dios por servir al hombre? Mejor vamos a servirle a Dios, que es el que mejor paga, es el que mejor nos ha amado y nos comprende, porque Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, mi querido hermano. Él fue y Él necesita que le honremos y que le digamos que verdaderamente le amamos al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Darle toda la honra y toda la gloria y la alabanza porque Él se la merece, mi querido hermano, mi querido amigo que me está escuchando. No hay otro que pueda perdonar pecados. El Evangelio es sencillo. El único que perdona pecados es Jesucristo, no es el hombre ni la mujer. Porque, ¿quién es el que puede perdonar pecados? No es José ni María, es Jesús de Nazaret. Él es el Señor de señores, Él es el que fue a la cruz del Monte Calvario. No es Mahoma, ni Buda, ni Confucio. No es nadie de ellos. Solamente Él se atrevió a decir que al tercer día iba a ser resucitado. Y mire, no lo hizo ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio. Ellos, sus cuerpos están aquí en la tierra. Pero el cuerpo de Jesús no lo está aquí. No se ha encontrado. Si se encontraría, entonces el Evangelio sería una falsedad. Pero no se ha encontrado. ¿Sabe usted por qué? Porque Él cumplió lo que dijo. Al tercer día resucitaré y seré levantado de entre los muertos y estaré sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Tenemos un consolador intermediario entre Dios y los hombres. No es María ni José, es Jesús de Nazaret el que intercede. Fue el único que subió al cielo después de muerto. Y es el único que está vivo. Es el único que tiene ojos y ve. Es el único que tiene manos y nos palpa. Es el único que tiene pies y camina. No es una imagen de oro, ni de yeso, ni de cobre, que aún así el hombre tiene que cargarlos para que lo pueda ver la gente. Jesús está en todo lugar, es un Dios omnipresente que está en todas partes. Jesús es un Dios omnisciente que lo sabe todo. Él es un Dios inmutable que no cambia, Él es infinito. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, así lo dice en su palabra. Y nosotros lo creemos, mi querido hermano, y ¿sabe quién lo testifica y nos da seguridad? Es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. No es un libro, no es el catolicismo, no es la religión no sirve para nada. Porque Dios quiere que tengamos una relación directa, completa con el Señor, directa con Él. Cuando usted se arrodilla, y si no se puede arrodillar, usted sentado, y si no se puede sentar, usted acostado, empiece a platicar con Dios y Dios le estará oyendo. No venimos a este mundo nada más por casualidad, ¿verdad? No venimos, estamos en este mundo nada más por casualidad. Estamos en este mundo porque Dios nos trajo aquí, Dios nos puso aquí y tuvimos la oportunidad de abrir nuestro corazón y aceptar a Jesucristo, no una religión, no una denominación. Vuelvo a repetirle, la religión no nos va a salvar, ni la denominación, ni asambleas de Dios, ni evangelio completo, ni el catolicismo, ni el luterano, ni los adventistas, ni los presbiterianos, ni los metodistas, nadie nos va a salvar. El único que tiene poder para salvarnos es Jesucristo. Y le vuelvo a repetir, Jesucristo no es Dios de muertos, es el Dios de vivos. Él nos oye y Él está aquí, está en este momento en Rusia, en China, en Irán, en Israel, está ahí protegiendo a su pueblo Israel en este momento. Y tenemos que orar por ese pueblo, ¿verdad? Pedir paz por Jerusalén, la paz en Jerusalén. No podrán por Él. Y nosotros tenemos que orar, ¿por qué? Porque somos los hijos del Señor. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio que ahora somos el templo de Dios, lo dice en Corintios. Qué privilegio que nos dice el escritor de Hebreos que somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. En el Antiguo Testamento habitaba en el tabernáculo, pero ahora en el Nuevo Testamento Él habita dentro de nosotros. Por eso podemos sentir esos ríos de agua viva. Por eso podemos sentir donde quiera que vayamos, ¿verdad? Que Él está con nosotros. El espíritu del enemigo vendrá como río, pero que dice la palabra, el Espíritu de Dios levantará bandera. El enemigo no nos tiene miedo a nosotros, pero le tiene miedo al que está dentro de nosotros. Y pronto partiremos para con el Señor. Ese es el verdadero evangelio que un día estaremos con el Señor. El Señor nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para donde yo esté y vosotros también estéis. Él no es un político. Él no es el político como la mayoría que prometen y prometen y prometen y que el 99% no cumplen.
Jesús no es político, ni un senador, ni un diputado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el León de la tribu de Judá. Y si dice que va a venir por su pueblo, Él va a venir por su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aquellos que el Señor derramó su preciosa sangre, nos ha cubierto con su preciosa sangre y nos sigue protegiendo siempre, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido, y por lo pronto, si Él lo ha prometido, entonces debemos de creer en su palabra. Su palabra es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos, y nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Así es que donde quiera que estemos, nosotros somos el templo viviente donde mora la mismísima presencia de Dios. La mismísima presencia de Dios, aquel que hizo el sol, la luna y las estrellas. Dios está con nosotros. Aunque nos pegue un infarto, aunque nos muramos, no le hace el cuerpo, pero nuestra alma está con el Señor, y no por miles de años, sino por una eternidad. Estaremos en las bodas del Cordero, estaremos en la Nueva Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio grande que ya estamos a punto de nosotros a ser arrebatados. Mucha gente se burla por eso, pero no, déjenlo que se burle. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y Dios tocará la trompeta, y entonces los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho Él. Y vuelvo a decir, Él no es ningún político, y anda ahorita por las calles prometiendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro, voy a hacer esto. Ellos son mentirosos, la mayoría. No estoy generalizando, pero la mayoría son mentirosos, que prometen y no cumplen. Pero Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo. Él ha prometido que si lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Él perdona nuestros pecados. Los arrojará a lo más profundo del mar, y nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Ese es el amor de Dios que nos ha mostrado Dios, al enviar a su unigénito, no a su primogénito, al unigénito Hijo de Dios. Primogénitos cuando estuvo aquí en la tierra y tuvo más hermanos y hermanas. María tuvo que hacerlo así también. María no ascendió al cielo. ¿Dónde está escrito eso? Son mentiras del diablo. El único que ascendió fue Jesucristo. Fue Jesucristo el único que murió y fue levantado de entre los muertos. Son las primicias. Él fue el primero que entró allá. Y ahora nosotros estamos preparados para recibir al Señor y irnos con Él a las bodas del Cordero. Somos la novia. Así es que este es el verdadero evangelio. Es el verdadero evangelio. Es la gracia de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Por gracia. ¿Cuál es la gracia? Que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es nuestro único intermediario. No es ni José ni María, es Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene ojos y ve, y tiene oídos y nos escucha. Él es el que tiene piernas y camina, es el que tiene manos y nos palma. Él es el que nos cuida. A pesar de todo, lo que le hemos fallado al Señor, Dios tiene paciencia y misericordia para con nosotros. Así es que doy gracias a Dios porque me ha permitido poner su palabra por este medio. Gracias a todos los que escucharon de antemano. Gracias a todos aquellos que están dispuestos a seguir la palabra del Señor. Gracias a todos porque están dispuestos no solamente a oír la palabra de Dios, sino ser hacedores de ella. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Vargas. Que Dios me lo tome de bendiciones. Gracias, Marisol, que Dios te siga bendiciendo y hasta luego. Aleluya.